Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Es propio del hombre hacer planes, pero la última palabra la tiene Dios. Feliz y bendecido miércoles 16 de diciembre, queridos hijos. Y hoy el Evangelio está tomado del capítulo 7, versículo 18b al 23 de San Lucas. Entonces él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntar si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, qué hermosa palabra la que el Señor nos da hoy. Todos los días la palabra del Señor me sorprende, nos sorprende. 3 ideas quiero compartir con ustedes de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado hoy. ¿Por qué 3? Padre, ¿por qué predica siempre 3? Me gusta el número 3 porque es el número de la Trinidad, es el número que en la Biblia significa perfección. Por eso me gusta mucho el número 3. Primero, Juan esperaba con ansias al Señor, al Salvador, a Jesús. Recordemos que Juan es el profeta de la esperanza, es el maestro de la esperanza, es el maestro del Adviento y nos enseña a esperar. ¿Y cómo debemos esperar al Señor? Con ansias, con alegría, con paciencia, porque el que espera en Dios no desespera, y el que espera en Dios no se defrauda. ¿Cómo estás esperando al Señor en esta Navidad? ¿Cómo te estás preparando para recibir a Jesús en esta Navidad? ¿Cómo vas a celebrar esta Navidad? Pienso yo que esta Navidad va a ser una Navidad diferente a todas. Pocas luces quizás, pocos regalos quizás, pocas cosas quizás, pero creo que esta Navidad nos va a centrar en lo que es la Navidad, porque todos los años esperamos regalos, esperábamos luces, esperábamos estrenos, esperábamos muchas cosas exteriores y quizás nos alejábamos de la esencia. Este año creo que va a ser la Navidad espiritual, va a ser la Navidad verdaderamente como debe ser, va a ser la Navidad del nacimiento de Jesús. Esta pandemia nos ha llevado a eso, a que descubramos el verdadero sentido de la Navidad y esperemos al Señor, nos preparemos para la Navidad de otra manera, de la manera correcta. Ya no tantas luces, ya no tantos regalos, ya no tantos estrenos, sino a descubrir el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento espiritual de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Segundo, Juan dudaba. Porque él envía a sus discípulos: vayan y pregúntele al Señor si eres tú el Mesías o no eres. La pregunta que se me viene en este momento es: ¿Juan dudaba? Pienso que como hombre pudo dudar, como ser humano pudo dudar, porque estuvo en la prisión por la persecución, por los ataques. Pienso que pronto pudo haberse cansado, pero pienso eso, pero creo que no, que más bien envió a sus discípulos a donde Jesús
para que ellos salieran de la ignorancia de la fe con sus propios ojos, para que ellos fueran rescatados de la ignorancia de la fe, para poder que ellos fueran rescatados de la ignorancia de la fe con sus propios ojos, con sus propios oídos. Y es hermoso esto lo que dice el texto, que llegaron donde Jesús y Jesús no les habló con la boca, Jesús les habló con las obras. Empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a hacer milagros y les dijo: ahora vayan y cuenten lo que han visto y oído. Si los muertos se sanan, si los muertos resucitan, si los enfermos se sanan, si los posesos se liberan, es porque está cerca el reino de Dios. A veces nos preocupamos nosotros por evangelizar, pero hablando. Recuerdo cuando el Papa Francisco estuvo en Medellín, acá en Colombia, y yo fui allá y nos colocó este ejemplo, que se había sentado a comer con los seminaristas en el seminario mayor, y uno de ellos le hizo esta pregunta: Papa Francisco, yo tengo un amigo ateo, ¿cómo hago para hablarle de Dios? La respuesta del Papa fue: lo último que hagas es hablarle de Dios. Muéstrale a Dios, que Él vea en lo que tú haces, en cómo actúas, en tus obras a Dios. Y Él se va a inquietar. Eso es lo que hizo Jesús con estos discípulos de Juan ignorantes. No les habló de Dios, se pudo echarles un discurso, empezó a hacer obras de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la gente que está quizás alejada de Dios, porque hay gente ignorante en la fe. Y la mejor manera de evangelizar nos la enseña hoy Jesús, no tanto con las palabras, no tanto con los labios, no tanto decir, sino sobre todo con las obras, que vean en lo que hacemos, en lo que actuamos, que Dios está con nosotros, y eso tiene un poder de transformación impresionante. Las palabras mueven, pero las obras transforman la vida. Tercero, la última frase del Evangelio: dichoso aquel que no se escandalice de mí, dice Jesús. Siempre me ha llamado la atención esta frase, pero quiero aquí resumirla brevemente o explicarla brevemente. ¿Qué es escandalizarse de Jesús? ¿Cómo nos escandalizamos de Jesús? ¿Por qué nos podemos escandalizar de Jesús? El término escandalizarse originalmente significa tropezar. ¿Y cómo Jesús puede ser tropiezo para nosotros? ¿Cómo Jesús puede ser motivo de escándalo? Por ejemplo, su amor. Nos pide amar a los enemigos. Y eso para nosotros nos cuesta. Nos pide amar al que nos ha herido, al que nos ha hecho daño. Es difícil, cuesta. Una mamá de un hijo que muere asesinado, Jesús le pide que perdone al asesino de su hijo. Eso cuesta. Es duro, eso puede ser motivo de escándalo. En su seguimiento el Señor nos pide renunciar, y a veces a lo que tenemos que renunciar es a lo que nosotros más nos agrada. Estamos a veces esclavos de nuestros placeres, de nuestros gustos, y salir de eso por seguir al Señor cuesta, y muchos no son capaces. Prefiero quedarme en mi apego, prefiero disfrutar mi placer, prefiero disfrutar mi gusto. Eso es motivo de escándalo. El Señor nos pide, por ejemplo, descubrirlo a Él en el que menos esperamos. Quizás cómo descubrir a Jesús en una prostituta, cómo descubrir la presencia de Jesús en una persona drogadicta, cómo descubrir a Jesús en una persona, por ejemplo, en una asesina, una persona que hace daño. Ahí Jesús es motivo de escándalo y puede estar cerca de nosotros y nos escandalizamos porque no somos capaces de descubrirle. Dichoso el que no se escandaliza y el que ve a Jesús en las cosas que Él nos pide, que a veces nos parecen, uy, terrible, uy, muy duro. Seguir al Señor. Feliz y bendecido miércoles para todos. Recordemos, hoy, 7 de la noche, los espero, novena de Navidad en familia, 7 de la noche, hora de Colombia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.